Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Facultad de Derecho y en coordinación con el Tribunal Electoral del Estado de México, les da la más cordial bienvenida a esta conferencia intitulada Consolidación de la Cultura Democrática en la Ciudadanía Mexiquense, impartida por la maestra en Derecho Leticia Victoria Tavira, magistrada de este tribunal. Se encuentran con nosotros en el Presidium la maestra en Derecho María José Bernaldez Aguilar, directora de esta facultad. Con la honrosa presencia de la magistrada Leticia Victoria Tavira, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de México. Saludamos la presencia del doctor Jorge Alejandro Vázquez Caicedo, subdirector académico de esta institución. Quien en estos momentos hará lectura de la semblanza curricular de nuestra ponente del día de hoy. Excelente día. Para su servidor es un honor poder presentar en este gran evento a la maestra Leticia Victoria Tavira, quien es licenciada en Derecho por nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, es maestra en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. En el año 2002 se desempeñó como vocal de organización de la Junta Municipal Electoral del municipio de Toluca. Ha ocupado los cargos de secretaria proyectista tanto en el Tribunal Electoral del Estado de México en 2006 y 2008, como en el Tribunal Electoral de Michoacán en 2007. Ha fungido como secretaria de Estudio y Cuenta en el órgano jurisdiccional en materia electoral mexiquense de 2007 a 2009. Fue asesora jurídica del Instituto Electoral del Estado de México de 2009 a 2014. Durante el periodo de febrero de 2016 a octubre de 2017, se desempeñó como oficial jurisdiccional de la Sala Regional Sur del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El 14 de diciembre de 2007 fue designada por el Senado de la República como magistrada del Tribunal Electoral del Estado de México por un periodo de 7 años. Del 25 de enero de 2022 al 10 de octubre de 2023, fungió como presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México. En la docencia ha impartido cátedra en diversas universidades, así como en el programa de posgrado que imparte el Instituto Electoral del Estado de México en la maestría de Administración Electoral. Ha sido también ponente en diversos foros, centrando su participación en temas electorales y vinculados al género, y ha publicado en la revista especializada en Derecho Electoral, titulada Sufragio, del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Esta es una breve semblanza curricular de nuestra ponente del día de hoy, así que les pido por favor que nuevamente la recibamos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias por la presentación y por supuesto muchas gracias directora María José por abrirme las puertas aquí en mi alma mater. Subdirector, gracias de verdad por este recibimiento. Y bueno, pues muy buenos días, si me lo permiten voy a ponerme de pie para estar un poquito más en comunicación con ustedes. Quiero iniciar esta intervención no con un examen, sí les quiero decir, pero sí queriendo saber cómo andamos en el tema de el conocimiento de nuestra cultura político-democrática en el Estado, ¿no? Quizá retomando un poquito mi semblanza curricular que me hizo favor de leer el subdirector, quisiera decirles, porque a lo mejor esta parte no la conocen de mí, que yo soy o me considero hija de las escuelas públicas. Yo he estudiado toda mi formación académica, la he realizado en escuelas públicas, desde el kinder, en San Buenaventura, un poblado muy cercano de aquí de Toluca, no sé si conozcan, que está ahí por el TEC de Monterrey, está por ahí San Buenaventura. De ahí soy originaria de Toluca,
pero viví mucho tiempo, 33 años, 34 años en San Buenaventura. Ahí hice el kinder, la primaria en la Carlos María Salcedo, estudié la secundaria, la número 8, la Manuel Severnal, que también está en la Colonia Guadalupe, ahí por Alpinismo, que le llaman así esa avenida. ¿Conocen por aquí? ¿Sí? Cuando están las enchiladas de San Buena. Ah, esas sí las conocen, ¿verdad? Todos dijeron sí. No, la mayoría no las conoce. Ya los invitaremos, directora, a las enchiladas de San Buena. Son famosísimas. Incluso tenemos una feria, ¿eh? La Feria de la Enchilada, el 30 de septiembre de cada año. Ya se está volviendo tradición. Después la preparatoria, la estudié en la preparatoria número 1, Adolfo López Mateos. Y bueno, la facultad aquí, en la honrosa Facultad de Derecho, donde ustedes están sentados el día de hoy. Es un orgullo para mí regresar a esta alma mater a impartir, ¿no?, esta conferencia, que más allá de conferencia es una charla con amigos, una plática con amigas y amigos, pues para compartirles un poquito de mi experiencia en la materia electoral y pues para hacerles algunas respetuosas recomendaciones como ciudadana. Y bueno, pues les comentaba que quiero iniciar con una dinámica para saber qué tanto conocen de la cultura política democrática de nuestro Estado de México. Y para ello, todos traemos nuestro dispositivo de celular, ¿verdad? ¿Sí? Les voy a pedir, va a ser en la aplicación Quizy, seguramente la han escuchado, ¿sí? Bueno, entonces vamos a nuestro buscador, cualquiera que sea su teléfono, tecnología Android o Apple, puede ser, ahí la podemos encontrar en su buscador, se llama Quizy, Q-U-I-Z-I-Z, y aquí vamos a entrar, cuando le damos buscar quizzes, y lo primero que les va a salir en el buscador es Join My Quiz. Me dicen si lo vamos, lo vamos haciendo, Vané. Viene conmigo mis colaboradores Vanessa y Omar, entonces también me van a ayudar en realizar este ejercicio. Es más, directora, la invito a que lo hagan, por favor, subdirector, perfecto, para que me vayan diciendo si vamos bien. Ya dice Join My Quiz, ¿verdad? Y aquí vamos a introducir un código que les voy a decir. Es el 74 27 52 46. Lo repito, 74 27 52 46. Se van a desplegar, vamos a ir juntos, una serie de preguntas donde también hay opciones de respuestas. Solamente tienen que elegir la que ustedes consideren válida, pasar a la siguiente y así terminar con la serie de preguntas. Son 10. ¿Esto lo pueden hacer de manera individual, Vane, o tenemos que ir una por una? Sí, bueno, la primera pregunta, si me ayuda, directora, ¿cuál es la primera pregunta? Ajá, la primera pregunta es, ¿tienes tu credencial para votar? Y ahí, les comento, esta aplicación, si les pide nombre, lo pueden dar, y si no, no hay ningún problema. Esto no lo va a reflejar, el ordenador no va a reflejar quién está contestando este cuestionario. ¿Esto no lo vamos a ver aquí, Vane? ¿No? ¿A mí? Ah, ok. Sí, a ver. Ah, ok, están saliendo en desorden. Entonces les pediría que se tomen unos minutos para hacer este cuestionario. Y yo traigo aquí el administrador y ya con cuando termine la mayoría, me dicen, ahorita vamos a decir a qué horas terminan, y ya yo voy a darme cuenta cómo están en el tema de la cultura político-democrática. No se vale copiar, esto es personal, ¿eh? Ah, no tiene, no, ¿mande? Ah, por los datos, ok. ¿Cómo? ¿No?
Y aquí la facultad no les da el wifi así de universitario. Ahí ahorita supe que está haciendo campaña el consejo, los que están aspirando a consejeros universitarios, que sea una de las propuestas, para que puedan cooptar mayor votación. Es que no me escucha la directora, porque si no. Sí, qué bueno. ¿En cuál vas? ¿Cómo van? ¿La maestra Marlene aquí está todavía? Ah, ya. ¿Cómo va, maestra? ¿Sí? Ok. ¿Ya terminaron? Sí, ya ahorita el ordenador acá me va a arrojar cómo está más o menos, me va a arrojar los resultados de cómo está en cada pregunta el auditorio. Y eso es muy importante, porque vamos a partir de ahí entonces para nuestra charla del día de hoy. ¿Ya terminaron? Muy bien. ¿Alguien que se anime a decirme cuántas tuvo de las 10? ¿Cuántas respuestas válidas tuvo? ¿Todos tuvieron 10 de 10? Bueno, a ver, aquí ya tengo el resultado y me dice, ok, a ver desde la primera, por favor. Ok, tengo de 9 respuestas correctas, 8, 8, 7, 7, 7, 7. Y me dice cuáles son las que estuvieron mal, donde no acertaron. Ok, 6 incluso. Okay. Ay, eso es importante que me lo digas. Si veo que hubo inconsistencia o error en el número de municipios. Ajá, ¿en cuál otra? ¿Quién es el Tribunal Electoral del Estado de México? ¿A qué se dedica el Tribunal Electoral? Qué bueno que vengo a platicar y a presentarme con ustedes. Ajá. ¿Qué cargos se elegirán a nivel federal? También estoy viendo que ahí hubo falla. 7, 7, 6. Ajá. Ok. Ok. Muy bien. Pues me parece que ya la mayoría ya terminó, ¿verdad? Creo que esta evaluación, más que para mí, es para ustedes, ¿no? Es una autoevaluación para partir de ahí y darnos cuenta cómo estamos en el tema de la cultura político-democrática. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya terminaron, ¿verdad? Bueno, pues este ejercicio lo quise hacer, como les decía, para darnos cuenta cómo como ciudadanía estamos en el conocimiento político electoral. ¿Saben ustedes que ahorita hay en curso un proceso electoral? Que vamos a elegir, bueno, el proceso electoral es federal y local, y que a eso le llamamos elecciones concurrentes. Pues muy bien, se dice que este proceso electoral 2023-2024, que inició en el mes de septiembre, el federal, será el proceso electoral más grande que haya tenido México en su historia. ¿Y por qué se dice esto? Se dice esto porque por primera vez las 32 entidades de la República Mexicana tendrán elecciones. En 9 estados se van a elegir gubernaturas. En los restantes se elegirán, a ver, por ejemplo,
estoy segura que en el auditorio alguien se llama Juan. Juan, ¿te pones de pie, Juan? ¿No hay ningún Juan? Juan, en el Estado de México, ¿qué elecciones vamos a tener, Juan? Por favor, gracias. Gracias, Juan, sí. Ajá. Sí, se van a renovar los 125 ayuntamientos por quien falló por ahí y además... Muy bien, ¿cómo te llamas? Muy bien, Aranza, en efecto. Les comentaba que esta será una elección concurrente porque a nivel federal se va a renovar la presidencia de la República. Omar, ¿podemos ir cambiando las diapositivas? Ajá. Se va a renovar la presidencia de la República. Vamos a saltarnos esa. Se va a renovar la Cámara de Diputados, que está conformada por 500 diputaciones a nivel federal y 128 senadurías. Y en el Estado de México vamos a renovar los 125 integrantes de los ayuntamientos y las 75 diputaciones de nuestra Cámara. En esta parte quisiera detenerme un poquito para compartirles el tema de las senadurías. ¿Saben ustedes cuántos senadores tenemos en el Estado de México? Tenemos 4 senadores. Y a nivel nacional, en cada entidad federativa, se eligen 2 senadores por el principio de mayoría relativa. ¿Qué quiere decir el principio de mayoría relativa? Quiere decir que se eligen mediante votación directa. Es cuando vamos y elegimos a la persona que queremos que nos represente en el Senado de la República. Se asigna un senador más a la primera minoría, es decir, al senador que ocupó el segundo lugar en la entidad. Le llaman también al mejor perdedor. Finalmente al que quedó en segundo lugar en la elección, y se asigna un senador más por el principio de representación proporcional. ¿Este principio qué quiere decir? Que de acuerdo al porcentaje de votos que haya tenido el partido político en esa elección, se le otorgará el número de senadores. Regularmente se otorga entre 1, máximo 2. Entonces, el Estado de México, por la población que tiene 4 senadores. No todas las entidades federativas tienen 4 senadores. Pueden tener 2, más bien máximo 3 y 4 el Estado de México porque tiene el principio de RP por el porcentaje de votación de los senadores. Diputados, tenemos 300 diputados de mayoría relativa y 200 diputados por el principio de representación proporcional a nivel federal. Y en el caso del Estado de México, se van a elegir en el Estado de México alrededor de 1,302 cargos. Entre ellos están las 75 diputaciones, en donde les compartía que van a ser 45 diputaciones de mayoría relativa y 30 de representación proporcional. Es decir, vamos a votar por 45 diputados donde vamos a ver su nombre en las boletas y los de RP, los 30 de RP, vendrá una lista al reverso de la boleta en donde vamos a, en automático, al votar por la persona en mayoría, se vota por la lista. Vamos a renovar a las presidencias municipales. En realidad se elige a toda una planilla que está conformada por la presidencia municipal, el cargo de la presidencia municipal, una sindicatura y 6 regidurías. Sindicaturas en total de las 125 que componen, que integran los ayuntamientos, son 136 porque hay sindicaturas más de acuerdo al número de población de ciertos municipios. Y las regidurías van a ser 966. Todo este gran número, que son 1,302 cargos, es lo que se va a renovar el próximo 2 de junio. Y bueno, pues les decía que también se van a renovar a nivel federal 9 gubernaturas, donde se debe prevalecer el principio de paridad. Se están conformando los 44 distritos federales que se considerarán indígenas. Y bueno, pues aquí hay un tema muy importante, que para poder llegar a elegir a nuestros representantes, pues debemos contar con nuestra credencial para votar con fotografía. Debe estar vigente, debe estar actualizada. Actualmente tenemos un padrón electoral a nivel nacional
de 100 millones, de 100 millones 201,209 personas inscritas en el padrón electoral y una lista nominal de 98,622,905. ¿Saben cuál es la diferencia entre el padrón electoral y la lista nominal? ¿Alguien que me la quiera decir? Incluso ahí la tengo escrita. La diferencia es que en la lista nominal la conforman las personas que ya tienen en sus manos la credencial para votar que en algún momento fueron a solicitar. Y el padrón electoral se conforma con las personas que solicitan su credencial para votar. Entonces, una vez que ustedes, el primer paso es solicitarla y es como nos incluyen en el padrón electoral. Y ya cuando vamos a recogerla, es cuando salimos del padrón y ya nos incluyen en la lista nominal, porque ya contamos, ya tenemos en nuestras manos nuestra lista nominal. De esta lista nominal les puedo decir que 51,183,500 personas son mujeres y 47,439,305 personas son hombres. De la simple lectura de estas cifras podemos darnos cuenta que hay más mujeres inscritas en la lista nominal. Y también en la lista nominal encontramos a 100 personas que son no binarias. ¿Cómo está el voto en el extranjero? ¿Han escuchado hablar del voto en el extranjero? Los mexicanos que residen en el extranjero tienen derecho a votar, solamente que no por todos los cargos. Ahorita que está la elección federal con la concurrente en el Estado de México, les puedo decir que los mexicanos que residen en el extranjero tienen derecho a votar por el cargo a la presidencia de la República y por las senadurías que se postulen en cada entidad federativa. A eso tienen derecho a votar los mexicanos residentes en el extranjero. Y ya cada entidad federativa, conforme a su legislación, determinará si implementa algún otro cargo para que los residentes en el extranjero puedan votar. En el caso del Estado de México, por virtud de una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México, se le ordenó al Instituto Electoral del Estado de México que implementara los mecanismos necesarios para que los mexicanos residentes en el extranjero por primera vez votaran por diputados plurinominales, porque esta votación para estas candidaturas no está prevista en el Código Electoral ni en la Constitución. Entonces se generó esta acción afirmativa para los mexicanos residentes en el extranjero. Debo confesar que yo voté en contra de esta resolución porque cuando se denunció o se demandó este derecho político electoral de una persona residente en el extranjero, fue el año pasado, fue en octubre, y para octubre el Instituto Electoral del Estado de México ya había presentado su anteproyecto de presupuesto en donde no había considerado presupuesto para implementar este voto en el extranjero. Entonces también es un poco quizá entender el otro lado de la autoridad para saber en qué problemática pudiéramos envolverla si generamos acciones que no están todavía a su alcance, ¿no? Quizá a lo mejor en mi concepto hubiese sido bueno una recomendación para que en las futuras elecciones se considerara este voto de los mexiquenses allá en el extranjero. Pero bueno, creo que también fue afortunada la votación mayoritaria, porque finalmente pues las autoridades tenemos que allegarnos de lo que, digo, en coordinación con las autoridades nacionales, de los recursos necesarios para poder cumplir las sentencias de las autoridades. Entonces, en coordinación con el INE, que es quien maneja el voto de los mexicanos en el extranjero, se empezaron a hacer estos trabajos de coordinación y ya está muy avanzado el tema. Les quiero decir que el año pasado tuvimos, como ustedes participaron seguramente, la elección de la gubernatura, en donde también no por primera vez, porque ahí sí ya se ha votado en otras ocasiones, y este derecho sí está reconocido en la ley, se votó desde el extranjero por la gubernatura. Pero
el voto para las diputaciones no está como obligatorio establecido ni en el Código Electoral ni en la Constitución. Insisto, por esta sentencia es que lo vamos a llevar a cabo. Entonces está en marcha ahorita implementándose el voto en el extranjero. Decirles que a nivel nacional, el INE ya les comenté que es el que se encarga de ello, y hay 23 sedes consulares propuestas para que los mexicanos residentes en el extranjero puedan llevar a cabo el voto, en Estados Unidos, en Canadá y en Europa. Y bueno, pues hay 154,380 solicitudes de inscripción a la lista nominal de electores en el extranjero. Y hay 1,528,166 credenciales entregadas a la ciudadanía en el extranjero. Como verán, tenemos muchos paisanos que radican en el extranjero y que se encuentran interesados en participar en las elecciones y sobre todo en las elecciones federales, donde se renueva a la titular o al titular del Poder Ejecutivo. Y bueno, pues además de contar con su credencial para votar, se requiere para el día de la jornada electoral que se implementen otros mecanismos, como son que se instalen casillas, que se disponga de material electoral y que haya personas capacitadas para apoyar en las mesas directivas de casilla que van a recibir los votos de los mexicanos, de las y los mexicanos. Rápidamente les comento el proceso electoral que ya inició, les decía, en septiembre a nivel federal, pero en el Estado de México inició el 5 de enero de este año. Este proceso electoral se compone de 3 etapas. La etapa de preparación de la elección, decíamos que cuando hablamos del día de la elección, le llamamos como la fiesta, la preparación a la fiesta de 15 años. Tuvimos una reunión de magistrados y magistradas la semana pasada y nos decía la magistrada de Sala Superior, Janine Otálora, que más allá de llamarle ahora fiesta de la democracia, le llamemos la lucha por la democracia, ¿no? En lugar de la fiesta por la democracia, la lucha por la democracia. Y la compañera está pestañeando. Entonces, pero siempre lo hemos simplificado como la preparación a la fiesta. La fiesta es el día de la votación, el día que ustedes acuden a emitir su voto a las casillas, y los actos previos que se llevan a cabo es el acto de la preparación de la jornada electoral. En esta preparación es donde las autoridades electorales administrativas, no el tribunal, recuerden que yo vengo del Tribunal Electoral, pero es importante que les ponga de conocimiento estos antecedentes para que sepan en qué momento entra la función del tribunal y nos puedan conocer qué es lo que hacemos. Y es contextualizarlos del proceso electoral, ¿no? Entonces, las etapas del proceso electoral es preparación de la elección, la jornada electoral y la etapa de resultados y declaración de validez de la elección. Entonces, en la etapa de preparación, todo lo que se realice antes del 2 de junio, en este caso, son los actos preparatorios de la elección, en donde se van a instalar casillas, se van a insacular ciudadanos para que ellos estén participando en las mesas directivas de casilla. Se prepara el material que se va a ocupar el día de la elección, las boletas electorales, el líquido indeleble, incluso la instalación de los inmuebles donde van a resguardarse las boletas electorales. Todo eso son los actos preparatorios de la elección. Aquí tienen mucha relación los partidos políticos. Los partidos políticos están totalmente involucrados en el tema del proceso electoral, así como la ciudadanía, en su calidad de candidatas, de candidatos, o como ciudadanía. Somos corresponsables de la vigilancia del proceso electoral. Y como somos corresponsables, en el caso de los partidos políticos se encuentran un poquito más involucrados en el tema de la preparación y del desarrollo de la jornada electoral, y cualquier acto que ellos estimen que no se apega a la normatividad electoral, pueden denunciarlo con el tribunal para que el tribunal revise la legalidad de esa actuación y poder confirmar lo que la autoridad va haciendo para decirle vas bien, o bien revocar esa determinación y decirle a la autoridad cómo debe hacerlo, siempre de manera respetuosa, por supuesto. Eso es una parte de lo que vamos a platicar, de qué es lo que hace el tribunal, pero por eso les decía, es importantísimo contextualizarlos de lo que está pasando ahorita, que estamos en un proceso electoral. Y para ello, pues les cuento que se van a instalar 170,000
3 casillas electorales, ¿no? O sea, es un mundo de casillas las que se van a instalar a nivel nacional. Se van a realizar la impresión de 317.094.216 boletas electorales. Se contratarán a 49.780 capacitadores, asistentes electorales y supervisores electorales. Y se van a insacular a 1.530.027 funcionarios de casilla, que son las personas que van a recibir la votación el 2 de junio. Y bueno, para el Estado de México les comentaba que se estima que tendremos una lista nominal de 13.068.233 ciudadanos. Aquí estas cifras son a nivel estatal. Así miren, así va a quedar, esa es la proyección que se tiene para 2024 también. Se van a instalar 6.521 casillas básicas, 13.151 contiguas y 728 extraordinarias y 62 especiales. Un total de 20.052 casillas se van a instalar en el Estado de México. Y también, por supuesto, no sé si han escuchado hablar de los observadores electorales, ¿no? Se tienen ya el registro de 4.328 personas que han manifestado su interés para participar como observadores electorales, además de 499 organizaciones que también están interesados en venir a observar las elecciones en México. Y 39 solicitudes que han aprobado para los visitantes extranjeros. También las elecciones que se llevan en México, debo decirles que son muy atractivas para los países vecinos y los de Europa. Entonces vienen muchos visitantes extranjeros para conocer cómo se desarrolla el proceso electoral en nuestra entidad. Y bueno, pues tenemos también, les decía, el voto en el extranjero, el voto anticipado, y eso es un panorama muy general de lo que es el proceso electoral, ¿no? De lo que vamos a vivir el 2 de junio. Ahorita rápidamente quiero hablarles del voto anticipado. Hay dos modalidades del voto anticipado, que es la prisión preventiva y las personas con discapacidad. ¿Se han escuchado hablar de esto? De que ahora ya por primera vez, de hecho va a ser por primera vez, van a votar las personas que están en prisión preventiva. Ojo, no las que tengan una sentencia condenatoria, sino las que están en prisión preventiva. ¿Por qué van a votar las personas que tienen prisión preventiva si el artículo 38 establece que se suspenden los derechos político-electorales a partir de un auto de formal prisión? Por el principio de presunción de inocencia. Así es. Aquí hay una ponderación de principios justamente contra un derecho o contra una restricción. La propia Constitución está restringiendo el derecho de participación ciudadana a las personas que sean detenidas y que se les decrete un auto de formal prisión. Sin embargo, en una ponderación que ustedes, estudiantes de derecho, ya conocen el tema de las ponderaciones, se pondera la restricción sobre un principio constitucional, que es la presunción de inocencia. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinaron que, por supuesto, debe prevalecer el principio de presunción de inocencia sobre una restricción de derechos. Y es así como por primera vez en México se les va a permitir a las personas que estén privadas de su libertad sin una sentencia condenatoria emitir su voto desde la cárcel. Bueno, no traigo la cifra, pero quiero ponerles el ejemplo del Estado de México. En este proceso electoral, el Estado de México no va a participar. O sea, las cárceles del Estado de México, si bien las personas que estén recluidas van a votar únicamente por cargos federales. Por cargos locales en esta ocasión no. El año pasado sí se implementó en los 22 centros de prevención que tenemos en el Estado de México la votación en prisión preventiva, pero para esta ocasión, por disposiciones, la verdad es que sí desconozco por qué no se les va a implementar el voto a los mexiquenses o a las personas que estén recluidas, porque no todos son mexiquenses, a las personas que estén recluidas, pero sí podrán votar por los cargos federales, no así por los cargos del Estado de México.
Entonces, eso es una forma de votación anticipada porque se abre un periodo antes del 2 de junio para que las autoridades electorales vayan a recabar el voto de estas personas que están en prisión preventiva. Y otra forma de votación anticipada que tenemos en México es el voto a las personas con discapacidad. Una persona que tenga una discapacidad debidamente acreditada o probada puede solicitar primero su credencial para votar, pues donde se señale que es una persona con discapacidad, y después solicitar que se lleve a cabo la votación de esta forma. Y también se implementa una semana para que el INE le acerque a estas personas la boleta y puedan votar de manera anticipada. Y bueno, la siguiente diapositiva. Es así como les comentaba, que en cada uno de los actos que se generan en el proceso electoral es donde el Tribunal Electoral tiene competencia. Nos hacemos llamar el árbitro de la elección, porque por un lado están, como les decía, los actores políticos, como son los partidos políticos o la ciudadanía que está interesada en contender por un cargo, se llama candidatos o candidatos, y por otro lado está el quehacer de la autoridad administrativa electoral. Entonces, cuando un acto no se ajusta a lo establecido por la legislación, es que acuden con nosotros para que se revise su legalidad o su constitucionalidad. Entonces les diré que el Tribunal Electoral del Estado de México es un organismo jurisdiccional autónomo de carácter permanente con personalidad jurídica y patrimonios propios, independiente en sus decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no pertenecemos a ningún poder del Estado. Somos autónomos. Y eso es muy importante porque eso quiere decir que no tienen injerencia sobre nuestras decisiones. Somos la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, es decir, somos el único tribunal electoral que hay en el Estado de México. Y como único tribunal tenemos la decisión máxima en el Estado. Eso no quiere decir que las sentencias que emitamos no puedan ser sujetas a revisión. Sí, sí lo son. Sí lo son porque este principio, este derecho también se establece en la propia Constitución, de que las sentencias que se emitan puedan ser revisadas, y para eso tenemos una sala regional y una sala superior. Pero bueno, eso forma parte de la cadena impugnativa. Entonces, ¿conocen dónde estamos ubicados? ¿Dónde estamos ubicados, maestra? Estábamos ahí, Vicente Guerrero. Estábamos ahí ubicados enfrente de Supercompras, pero vamos a tener un año, el 30 de abril cumplimos un año de que nos cambiamos de sede. Casi nos pasamos a la acera de enfrente, somos casi vecinos, porque estamos ubicados frente, lo digo como referencia porque seguramente todos conocen la pastelería El Pollito. Enfrente de la pastelería Pollito está un edificio muy grande, blanco, hermoso. Ahí está el Tribunal Electoral del Estado de México, de puertas abiertas para que ustedes puedan ir a conocerlo y a visitarnos cuando quieran. Las sesiones que desarrollamos son sesiones públicas, abiertas, donde puede asistir la ciudadanía a escuchar la forma en que resolvemos los asuntos que ahí se someten a nuestra competencia. ¿Qué hace el Tribunal Electoral del Estado? Pues como les comentaba, es la autoridad encargada de vigilar que los procesos electorales se lleven a cabo de manera correcta, que se cumplan las reglas del juego, que les decía, nos hacemos llamar el árbitro de la contienda electoral. Por lo que, insisto, si algún partido político ve que una actuación del Instituto Electoral del Estado de México, que es quien organiza las elecciones, no se ajusta o no lo hace conforme a la ley, viene y nos dice, viene y lo acusa, en palabras coloquiales, viene y lo acusa con nosotros y nos dice, mira, el Instituto Electoral aprobó este acuerdo que no está respetando la ley y queremos que tú lo revises. Y así es como cada 8 días ahorita en proceso electoral estamos sesionando. Regularmente estamos sesionando los días miércoles a la 1 de la tarde. Ayer tuvimos sesión pública por una cuestión de agenda. La sesión fue virtual y fue a las 2 de la tarde. También les invitamos a que nos puedan seguir para que sepan qué asuntos son de los que conocemos. La siguiente, por favor. El tribunal funciona en pleno, ¿sí? Y se integra por 5 magistraturas. Actualmente solamente tenemos 4, como verán ahí,
pero somos 5 las personas que integran el pleno del tribunal. Está pendiente la designación de la 5ª magistratura, que va a recaer en una mujer por disposición constitucional. Ustedes, como lo vamos a ver más adelante, por el principio de paridad, se ha dispuesto que la integración del tribunal sea paritaria y alternada. Cuando concluyó el cargo el último magistrado, fue hombre, y había una mayoría de 3 hombres, 2 mujeres. Eso quiere decir que la convocatoria que salió hace 2 años fue exclusivamente para mujeres, para designar por primera vez a un pleno mayoritario de mujeres, para que sean 3 mujeres y 2 hombres. Solo que en este momento, pues hace 2 años que se generó esta vacante, y el Senado de la República, que es quien nos designa, pues no ha llevado a cabo esta obligación constitucional que tiene de hacer. Y bueno, pues la designación que hacer la Cámara de Senadores. Ahorita la presidencia la ocupa la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador, como lo veremos en la siguiente diapositiva. Bueno, la presidencia es rotativa, se ocupa por la temporada de cada 2 años. Cada 2 años se rota la presidencia entre los integrantes del Pleno a través de una votación interna. Y como les decía, dura 2 años. En este momento la presidencia la ocupa la doctora Marta Patricia Tobar Pescador. Ella es nuestra presidenta por 2 años, acaba de ser electa el 11 de octubre. Yo dejé el cargo hace 2 años, ella me sucedió a mí, yo estaba antes, ella me sucede a mí, y actualmente la integración es por el magistrado Raúl Flores Bernal, el magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes y su servidora Leticia Victoria Tavira. Los 4 somos los magistrados y magistradas en materia electoral que resolvemos todas las controversias que se sometan a nuestra jurisdicción. Y por supuesto, al ser en este momento un pleno par, la presidenta tiene voto de calidad en caso de empate. ¿La que sigue, por favor? ¿Qué conoce el tribunal? Bueno, ya vamos a hablar un poco en particular de los medios de impugnación. ¿Qué conocemos? Pues resolvemos de forma definitiva e inatacable las impugnaciones contra los actos y resoluciones del Instituto Electoral del Estado de México a través de los medios de impugnación que se han establecido en el Código Electoral. Y también, por supuesto, no solamente eso, sino también resolvemos las controversias laborales que puedan suscitarse entre los servidores públicos del Instituto Electoral con su patrón, que es el Instituto Electoral, o bien las controversias laborales que puedan suscitarse entre nuestros trabajadores con nosotros mismos, con el tribunal. Y no me dicen, qué absurdo ser juez y parte. Pues a raíz de la reforma de 2014, donde justamente el 10 de febrero de este año cumplimos 10 años de esta gran reforma que se dio, de la creación del INE, donde se centralizan las actividades de la organización de las elecciones. Estamos cumpliendo 10 años con esta magna reforma. Es ahí donde se nos establece esta competencia para resolver conflictos laborales. Y me dirán ustedes, bueno, es que nos decía hace un rato que son un tribunal electoral y que hacen resolviendo conflictos electorales. Es una excelente pregunta que tendríamos que cuestionar y meditar si realmente el tribunal debe conocer de sus asuntos laborales, donde sus trabajadores pues demanden de nosotros mismos prestaciones laborales. Pero por virtud de la reforma constitucional, esa competencia nos fue dada y bueno, tenemos que asumirla. Pero también debo decirles que no hay muchos asuntos laborales, no nos demandan tanto. La verdad es que cuando yo ocupé la presidencia, no se presentó ningún asunto laboral, ni demandando al Instituto Electoral, ni tampoco al Tribunal Electoral. No quiere decir que las relaciones que rescindimos, las rescindimos de manera amigable. Y eso creo que también es muy sano entre las partes. Bueno, ¿a quién le digo? Si aquí en la Facultad de Derecho, pues justamente hay un centro de mediación y conciliación, está la carrera, ¿verdad?, en donde pues hemos aprendido que a veces conciliar es mucho mejor que un pleito. Y bueno, pues la prueba está en que no hemos recibido ningún medio de impugnación que tengamos que resolver contra nosotros mismos. Y bueno, también tenemos competencia para conocer de los procedimientos especiales sancionadores, que ahorita más adelante los vamos a ver. Adelante, por favor. ¿Cuáles
¿Cuáles son nuestros medios de impugnación? Está el recurso de apelación, el juicio de inconformidad. El recurso de apelación es el que pueden interponer exclusivamente los partidos políticos y los candidatos para cuestionar, les decía, los acuerdos que vota el Instituto Electoral, o sea, su actuación. El juicio de inconformidad es el medio de impugnación exclusivo para cuestionar los resultados de la elección. El juicio para la protección de los derechos político-electorales, en el caso del Estado de México, nace a partir del año de 2014, de esta gran reforma que les comentaba, y que se convierte en un juicio sumamente bondadoso, porque protege justamente los derechos político-electorales de toda la ciudadanía mexiquense, incluyendo, por supuesto, a las militancias. Entonces, es un juicio muy socorrido en donde cualquier persona que se sienta vulnerada de un derecho político electoral puede ejercitarlo, solicitar su protección a través de este juicio. Es como si fuera el juicio de amparo en materia común, que es para la ciudadanía. En la ciudadanía, en materia electoral, aquí tienen su juicio para la protección de derechos político-electorales. Tenemos el procedimiento especial sancionador, que en este procedimiento especial sancionador es exclusivo de un proceso electoral, solamente tiene vida o vigencia durante los procesos electorales para cuestionar cuestiones de propaganda electoral, de actos anticipados de campaña, de precampaña y en materia de financiamientos. Procedimiento sancionador ordinario también es otro medio, es otro recurso que tenemos, pero este es para actos que se encuentran fuera de proceso electoral. Cualquier acto que pueda denunciarse que no corresponda a proceso electoral tiene que hacerse vía procedimiento sancionador ordinario. Tenemos las controversias laborales que ahorita les acabo de comentar y los asuntos especiales. ¿Qué es un asunto especial? Es un asunto que no se pueda encuadrar en cualquiera de los anteriores, porque como autoridades no podemos declararnos incompetentes por no tener un medio de impugnación exclusivo o exprofeso para atender la petición de la ciudadanía. Entonces, si no cabe en alguno de estos, en los juicios que tenemos, lo tramitamos como un juicio especial. ¿De acuerdo? ¿Las que sigue, por favor? ¿Cuál es la finalidad de los medios de impugnación? Bueno, pues la finalidad es verificar que todos los actos y todas las resoluciones que emita el Instituto Electoral del Estado de México o los partidos políticos se encuentren apegados a la legalidad, a la certeza, a la definitividad. Bueno, los dota de definitividad, porque una vez que resolvemos ya son definitivos y le decimos a la autoridad, ¿qué crees? El ciudadano o la ciudadana sí tenía razón y tienes que hacerlo de esta forma, o bien le diremos a la ciudadanía, ¿qué crees? La autoridad está actuando correctamente y nuestra decisión es definitiva, insisto, aquí en el Estado de México. En el Estado de México ya no hay otro recurso que pueda combatir nuestra sentencia, pero sí lo hay para que pueda revisarla a nivel federal. Aquí entra la revisión de nuestras sentencias a través de nuestras salas regionales. Ellos son nuestros revisores y la sala superior. Y bueno, pues eso es la finalidad de los medios, ¿no? Dotarlos de los actos de legalidad, de constitucionalidad y definitividad. Así como también es la finalidad de los medios de impugnación proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía mexiquense. ¿Y cuáles son los derechos político-electorales de la ciudadanía mexiquense que tanto he estado hablando? Bueno, pues los básicos que tenemos, los derechos más relevantes o sobresalientes son el votar en las elecciones populares, que ustedes saben que lo tenemos en el artículo 35, fracción primera, ser votado para todos los cargos de elección popular, asociación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos, la afiliación libre e individual a los partidos políticos, también es un derecho muy importante, integrar autoridades electorales y votar en las consultas populares. Estos son los derechos político-electorales más importantes que tenemos en nuestra Constitución. De ahí existen derechos político-electorales derivados, como los que les voy a decir a continuación. Los derechos políticos derivados son el de petición, el de información, el de reunión y de libertad de expresión y difusión de ideas. Es decir, si ustedes como servidores públicos de elección popular o como candidatas o candidatos o como militantes de su partido político le solicitan
a su partido conocer el padrón de militantes o el financiamiento que se les otorga o que les entregue los estatutos del partido, lo hacen a través de un derecho de petición. Y si les es negada la información o bien son omisos sus partidos políticos en entregárselas, es ahí donde se les está vulnerando este derecho de petición y pueden demandar que se les dé atención a través, que les dije, del juicio de la ciudadanía local. Y así el de información, el de reunión y libertad de expresión y difusión de ideas, que son principios fundamentales, derivados. Y aquí está la descripción, ¿no? Su ejercicio, pueden capturar, o si me lo permite la directora, podemos dejar también la presentación para el tema de los conceptos, donde, por ejemplo, el derecho de reunión pues, implica la posibilidad de que una persona se reúna con sus semejantes con cualquier objeto lícito y de manera pacífica. Esas son las condiciones para que pueda asistirles la razón cuando consideren que se les ha vulnerado este derecho, porque si de las pruebas que se aporten, ya sea por la autoridad, se advierta que su reunión o el motivo de su reunión no es pacífica, pues entonces no se están reuniendo bajo los principios que establece la Constitución y no les asistiría la razón. Entonces aquí los dejamos para que después puedan ustedes consultarlos. Y bueno, pues los derechos fundamentales relacionados también con los derechos derechos político-electorales, los tenemos como es el de igualdad del hombre y la mujer, igualdad de acceso a los cargos públicos, la tutela judicial efectiva, garantía de audiencia y el debido proceso. Estos tres últimos, como en todos los actos y resoluciones de las autoridades, pues deben cumplirse. Y se convierten también en político-electorales cuando los emitan las autoridades electorales, de tal manera que si el Instituto Electoral o un partido político en sus resoluciones no cumplen con su garantía de audiencia, con su debido proceso, su tutela judicial efectiva, entonces por supuesto también pueden demandar el cumplimiento a través del JDCL, que es como nosotros le decimos y lo abreviamos. Igualdad entre el hombre y la mujer, por supuesto que sabemos que el artículo 4 es el que ordena, el que demanda esta igualdad de tratos entre mujeres y hombres, es más, entre todas las personas. Y la igualdad de acceso a los cargos públicos, pues que todas las personas tenemos el derecho a acceder a todos los cargos públicos. En caso de sentirse discriminados porque no son considerados para un cargo público, se puede demandar pues esta exclusión o esta discriminación a través del JDCL. ¿Qué es la equidad, paridad e igualdad? ¿No? Que vemos que puede derivarse de estos derechos. Quise mostrárselos aquí las diferencias para darme a explicar mejor, en donde la equidad, pues como lo hemos visto en derechos, darle a cada quien lo que le corresponde. Aquí es darle a cada quien lo que necesita, ¿no? El niño, la señora y el señor. El niño necesita dos bancos para poder mirar la feria. Entonces ahí tendríamos que dar por equidad, pues un poquito más de los que los otros necesitan para que él tenga derecho a ver lo que los demás están viendo. En la paridad es la compensación de derechos, ¿no? A través de la paridad se compensan estas desigualdades históricas que en el caso, que la paridad en el caso de la materia electoral es exclusiva de las mujeres. Entonces a través de la paridad es como se compensa esta brecha de género, este rezago histórico que tenemos las mujeres para ocupar cargos de elección popular o espacios en los partidos políticos a través de la paridad. Es una compensación de derechos. Y la igualdad, pues es que todas y todos tengamos las mismas oportunidades independientemente de nuestra condición. Aquí está el ejemplo. Espero que con ellos me dé a entender. Y bueno, pues aquí es donde llegamos a la igualdad sustantiva. ¿Qué es la igualdad sustantiva? La igualdad sustantiva es aquella que se conoce de facto, o sea, de hecho. Es decir, en la práctica, ¿no? Es cuando los derechos se aplican y se practican en la realidad, logrando cambios que van más allá de las palabras, acuerdos escritos, con resultados que pueden observarse. Y les pongo un ejemplo. Cuando logramos una igualdad sustantiva en el ingreso, supongamos a
aquí a la escuela, a la Facultad de Derecho, que dijeran es que la igualdad sustantiva deben ser 50-50, 50 mujeres y 50 hombres. No estoy hablando de paridad, estoy hablando de igualdad, ¿no? Porque tienen derecho a acceder a estudios superiores 50 hombres y 50 mujeres. Entonces, para que podamos llegar realmente a esos 50, cuando resulta que nada más se inscribieron 40 mujeres, requerimos 10 más. Es ahí donde echamos mano de la paridad como una herramienta para poder llegar a la igualdad sustantiva y que en los hechos, en efecto, se lleguen a inscribir 50 mujeres, al igual que los 50 hombres. ¿Y cómo le haríamos? Bueno, pues se generarían a lo mejor estrategias de difusión para que los 10 espacios que queden vacantes, que son los que nos faltan para completar el 50% de las mujeres, se lance una convocatoria exclusiva para mujeres para que nada más se ocupen esos 10 espacios para mujeres. Entonces ahí es donde entra el tema de la paridad para poder compensar esta desigualdad y poder lograr una igualdad sustantiva. Y bueno, pues esto sucede a partir de 2004, donde el Comité para la Eliminación y la Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, por sus siglas así reconocido, creó el concepto de igualdad sustantiva en su recomendación general número 25. ¿Qué sigue, por favor? Y esto ya les comentaba que es la paridad de género, que es un conjunto de normas de orden convencional que contribuyen a que con la paridad se use como herramienta para poder lograr una igualdad sustantiva. Actualmente se establece en la Constitución a través desde 2014, pero en una reforma más concreta 2019, que debe haber paridad en la elección y también en la ocupación de los cargos de elección popular. Es decir, no solamente los partidos políticos están obligados a la postulación paritaria de candidaturas, sino también que al momento de la designación se debe cumplir con el principio de paridad para llegar a esta igualdad sustantiva. ¿Y qué hacemos como autoridad, como tribunal, cuando advertimos que no se llega a la paridad? Pues hacer compensaciones, y lo hemos realizado. Rápidamente les platico un ejemplo. En la Cámara de Diputados es donde hemos hecho compensaciones en 2 ocasiones, la más reciente en la elección pasada, 2021, donde las mujeres, al no tener una votación favorecedora, quedaron 34 mujeres contra 39 hombres. Entonces ahí no hay paridad. Recuerden que la legislatura es de 75 personas. 75, esto la mitad, como es un número impar, pues deberían ser por lo menos 38, 37. Entonces se eligieron nada más a 34 mujeres. 17 fueron electas por el principio de mayoría relativa, es decir, les dio la confianza a la ciudadanía mexiquense y a ellas no les podemos tocar, ni a ellos. Las candidatas y los candidatos que adquieran un triunfo por votación directa no los podemos tocar porque la ciudadanía ya los designó. Entonces tenemos que compensar, es decir, subir el número de mujeres lo más posible para llegar a acercarnos a la paridad. Y les digo, como la paridad en el caso de la legislatura es impar el número de 75, lo más cercano es acercar a las mujeres, pues a lo más cercano de 75 entre 2, que sería 37. Entonces, en esta ocasión, por una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México, de 34 mujeres que fueron designadas, las subimos a 37, o sea, agregamos a 3 mujeres más para tener 3 diputadas más en la legislatura y acercarlas lo más posible. La disyuntiva estaba en que podíamos haber resuelto que por primera vez en la historia del Tribunal del Estado de México, que por primera vez en la historia de la Cámara de Diputados del Estado de México hubiera más mujeres que hombres en su integración. Pero bueno, ahí se hizo una serie de ponderaciones, ¿no? Conforme a las votaciones que tuvieron las mujeres, y el Tribunal Electoral del Estado determinó que nos quedaríamos en 37 mujeres y 38 hombres. Y para poder colocar a estas 37 mujeres, se escuchará feo, pero lo que tuvimos que hacer fue quitar a 3 hombres para poner en su lugar a 3 mujeres. Dirán, ¿se puede eso? Sí, sí se puede. Por un tema de compensación y de equilibrio, de cerrar brechas y de
compensar, ¿no? De compensar este desequilibrio que traemos histórico de que las mujeres no ocupamos estos cargos de elección popular. Pero este asunto no quedó ahí, se fue a la sala regional, que les decía que es nuestra revisora. Nuestra revisora sí estimó que en esta ocasión era viable que hubiese más mujeres que hombres por primera vez en la legislatura. Y no solamente dijo, no, 37, no, vamos por una mujer más. Y bajó a otro hombre para colocar a otra mujer. Y ese asunto no quedó ahí, se fue a revisión también con la sala superior, y la sala superior también en una ponderación de principios dijo, no, claro que no, en esta ocasión tiene que lo más cercano es que las mujeres estén lo más cercano por primera vez, que serían 37, volvió a bajar una mujer, subió a un hombre, pero sí determinó en esa sentencia que para esta próxima integración de la legislatura se iba a alternar al género. Es decir, como ya hubo 38 hombres en la anterior legislatura, en esta ocasión, por primera vez en la legislatura del Estado, su integración tendrá que ser mayoritariamente por mujeres. Es decir, habrá 38 mujeres y de tal manera que si no llega de manera natural ese número, ya sea el Instituto Electoral del Estado de México o el Tribunal Electoral del Estado de México, tendremos que llevar a cabo esa compensación para poder llegar a la paridad y ya una vez realizada la compensación, estaremos hablando ya de una igualdad sustantiva. La que sigue, por favor. La que sigue, ya hablamos para qué sirve la paridad sirve para compensar. Y bueno, decirles rápidamente, porque el tiempo se nos agota, en el sentido de que desafortunadamente hay un fenómeno, no sé si han escuchado de la violencia política contra las mujeres en razón de género. A raíz de que vamos participando de manera graduada, yo lo estimo así, y muy favorecedora a las mujeres en los espacios de decisión, se ha desatado un fenómeno en nuestra contra, que se llama violencia política contra las mujeres en razón de género. Hemos sido afectadas por esta figura cada vez que vamos ascendiendo y ocupando más espacios. ¿Y qué es esta violencia política? Pues es toda acción u omisión, incluida la tolerancia. Quien permite también comete violencia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la personalidad y de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Es decir, esta figura puede sucederle a candidatas, a las mujeres que estén ejerciendo el cargo de elección popular o a las que hayan sido designadas en los órganos electorales. La siguiente, por favor. ¿Cómo puede acreditarse esta violencia? Para que el tribunal pueda decretar que se comete en contra de una mujer violencia política en razón de su género, se tienen que acreditar 5 elementos. El primero es que sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales. Es decir, si no se te está vulnerando un derecho político-electoral, entonces ya empezamos mal, porque jamás habrá violencia política. ¿Sí? Y ya les comenté cuáles son los derechos político-electorales. O sea, si eres candidata, militante, si eres una persona que está ejerciendo ya el cargo porque eres diputada, regidora, presidenta municipal, síndica, es a ti a quien se le puede cometer violencia política. Incluso siendo militante de un partido político, también se comete violencia política en contra de las militantes. Eso es en el ejercicio de derechos político-electorales. Otro elemento que se debe configurar, esto es como un tipo penal, se deben acreditar las hipótesis para decir que se cometió el delito. Aquí se tienen que acreditar los supuestos para determinar que se comete violencia política en contra de las mujeres. Esto es que el segundo elemento es que sea perpetrada por el Estado, sus agentes, sus superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos, representantes de los mismos, medios de comunicación y sus integrantes, un particular o un grupo de personas. Es decir, yo aquí veo que la violencia política la puede cometer cualquier persona en contra de la mujer. El agente perpetrador puede ser cualquier persona, ¿de acuerdo? El tercer elemento es que debemos acreditar que la violencia sea simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual
y psicológica. Y les aseguro que una persona una mujer que considere que está siendo vulnerada por esta conducta, se actualiza en cualquiera de estas, ¿no? La cuarta, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento o goce de sus derechos político-electorales. Y el quinto elemento es que se base en elementos de género, es decir, que se dirija a una mujer por su condición de mujer, o sea, que traiga a la conducta encerrada un estereotipo de género, que tenga un impacto diferenciado en ella, es decir, que se le trate distinto porque es mujer y que la afecte desproporcionadamente por ser mujer, ¿no? Que le afecten sus derechos por ser mujer. Esos son los 5 elementos que tenemos la obligación como tribunal de verificar para acreditar la violencia política de género. Decirles que el año pasado, en la elección de la gubernatura, recibimos de los 390 procedimientos especiales sancionadores, que es a través del medio por el que se puede conocer esta conducta, 14 fueron de violencia política contra las mujeres y se dio en el tema del proceso electoral. Y solamente en 2 asuntos se acreditó la violencia política. De los 14 que se denunciaron del proceso electoral pasado, solamente en 2 se acreditó la conducta. Y bueno, pues con esta reflexión yo cerraría mi participación, primero diciéndoles que es importante su participación en el proceso electoral, es importante que cuenten con su credencial. Aquí me faltó hacerles esa pregunta de, a ver, levanten la mano, ¿quién tiene su credencial para votar? De verdad, les invito a que participen el 2 de junio, porque la participación ciudadana es importante. Nosotros somos verdaderamente los que decidimos qué queremos para nuestro municipio, qué queremos para nuestro estado y qué queremos para nuestro país. No dejen de votar, participen y no tengan miedo a denunciar si es que ustedes son militantes, si consideran que se ha cometido en su contra la vulneración a un derecho político electoral. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias a la magistrada Leti Tavira por estar con nosotros. Para nosotros es importante. Ya vieron que el tribunal se compone por 4 magistrados. Tenemos aquí a una de estas integrantes que además nos viene a hablar de temas fundamentales como abogados. Yo sé, a ustedes les interesa mucho el tema del derecho legislativo. Muchos aspiran a ser diputados, a participar en estos procesos. Primero hay que vivir esto y también tenemos que comprender que hay un papel fundamental de parte de los licenciados en Derecho en estos procesos. Entonces, bueno, agradecerle a la magistrada, que efectivamente es una orgullosa egresada de esta facultad, para que también nos permite que nuestros estudiantes vean cuál es la aspiración que ustedes pueden tener. Son órganos importantes para el desarrollo del Estado, para el desarrollo de la democracia y que están necesariamente conformadas por ustedes, van a estar conformados por ustedes en el futuro para que sepan qué es lo que se tiene que saber. Entonces, a mí me gustaría de manera muy breve abrir una sesión de preguntas y respuestas para las personas que están aquí. Entonces, los escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, magistrada. Yo tengo una pregunta. Me parece que las elecciones próximo pasadas fueron las menos impugnadas. De la historia, ¿no? ¿A qué cree que se deba eso? Gracias. Muchas gracias. Pues yo en principio, que lo dije ya antes, pues me parece que se debe a un proceso de civilidad que estamos viviendo en la entidad, ¿no? Al reconocimiento de los resultados electorales, al reconocimiento de la participación y la voluntad de la ciudadanía. Fíjense que el año pasado firmamos, en el marco del Observatorio de Participación Política, un convenio con las dirigencias de los partidos políticos, un decálogo de buenas conductas y de buenos deseos, en donde, entre otros puntos, se comprometieron los partidos políticos a respetar la voluntad de la ciudadanía. ¿Y cómo se respeta la voluntad de la ciudadanía? No impugnando los resultados.
Entonces me parece que en el marco del respeto a este convenio a que se comprometieron los partidos políticos, entre otros 8, los invito a verlo en la página del observatorio, se comprometieron también a no generar violencia política en contra de las candidatas, se comprometió también que la candidata ganadora iba a integrar un gabinete paritario, cosa que se está cumpliendo, cosa que se ha cumplido. Ustedes ya vieron ahorita de los procedimientos de violencia política, solamente se acreditó en 2, aunque hubo 14, quizá quisiéramos no tener ninguno, pero tampoco fueron muchos, ¿no? Y solamente se acreditó en 2. Entonces me parece que se debe a las buenas prácticas y a la conducta madura que asumen las fuerzas políticas ante los resultados de la elección. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? El evento se transmitió en redes. Tenemos una pregunta. Dice, a los magistrados del tribunal los designa el Senado. ¿Por qué el Senado y no la Cámara de Diputados siendo un tribunal estatal? Muy interesante pregunta. Fíjense que antes de la reforma de 2014 sí nos designaba la Cámara de Diputados local. Incluso era propuesta del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura le proponía una terna a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados hacía la designación. En la reforma de 2014 se quiso desincorporar a los tribunales electorales locales, no solamente del Estado de México, sino a todos los locales de las entidades federativas para que no tuvieran injerencia o presiones del Estado. Entonces, la forma de no tener estas presiones, de no deber favores, por así decirlo, porque te está haciendo la designación un poder estatal, es desincorporarlos del Estado, mandar la atribución a la Federación y que sean ellos los facultados para hacer esta designación y así nos quiten o nos liberen de cualquier tipo de presión o de injerencia que pudieran tener en las autoridades electorales. A eso se debe la desincorporación o la designación por parte del Senado. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos una más. Dice, ¿nos podría hablar de un caso práctico que ustedes hayan conocido en el Pleno? Por supuesto, ahorita ya comenté el de la paridad, que me parece muy interesante. Si comentarles otro, pues nos llevaríamos un poquito más de tiempo, pero a ver, rápidamente, ayer resolvimos alrededor de 8 procedimientos especiales sancionadores, en donde estamos ahorita resolviendo que nos vienen a denunciar actos anticipados de precampaña de las o los candidatos en algún municipio, ¿no? Entonces lo que hacemos es verificar si en efecto se actualiza esa conducta y lo hacemos con base en 3 elementos, que es el elemento temporal, el elemento subjetivo y el elemento objetivo. Si la conducta que está desplegando el servidor público que están denunciando está muy cercana, próxima al inicio del proceso electoral, se actualizaría el supuesto. Si el servidor público, para acreditar actos anticipados de precampaña, si el servidor público, por ejemplo, en algún informe o en algún evento dice que quiere ser o aspirar o les pide el voto, entonces estaría acreditando otro de los elementos que sería el objetivo. Y bueno, pues el subjetivo se acredita porque es el servidor público en funciones. Entonces, ahí, si se acreditan esos 3 elementos, tendríamos por acreditado el acto anticipado de campaña o de precampaña. En uno de los asuntos que resolvimos ayer, eso fue la difusión extemporánea de informes. En los asuntos que resolvimos ayer, en 2 que denunciaban actos anticipados de precampaña, no se acreditó el elemento temporal, es decir, se acreditó ni el subjetivo, se acreditó que se trataba de un servidor público, pero en las leyendas de su propaganda o de lo que manifestó, pues no llamaba al voto a la ciudadanía y tampoco había la proximidad del proceso electoral. Aunque bueno, yo voté ahí en contra, un voto concurrente porque para mí la proximidad sí se actualizaba, pero la votación mayoritaria de mi pleno determinó que no, y bueno, todos con mi voto tampoco se actualizaba porque había uno de los elementos que faltaba de actualizarse. Entonces, no se actualizó el supuesto. También hemos resuelto rápidamente los informes extemporáneos de los servidores públicos. Los servidores públicos tienen la atribución de informar a la ciudadanía, este derecho de información que tiene la ciudadanía, pues de saber qué están haciendo los legisladores, los presidentes municipales y llevan a cabo informes de labores.
Entonces, la ley les permite hacer publicidad o difundirlos 7 días antes del informe y 5 días posteriores. Fuera de esos plazos, si sigue la promoción de este informe, se considera extemporánea. Hemos tenido asuntos como uno de ayer y otro de otra sesión pasada, donde se acredita la exposición extemporánea o la promoción extemporánea del informe de labores, y eso es una infracción al Código Electoral. Hasta ahí dejaría los ejemplos, directora, si me lo permites. Muchas gracias, magistrada. Pues si les parece bien, cerramos entonces la sesión de preguntas y respuestas, agradeciéndole nuevamente a la magistrada Leti Tavira que esté con nosotros, compartiendo su experiencia y su conocimiento desde el Tribunal Electoral. Muchas gracias. Solamente vamos a cerrar este evento haciendo entrega de un reconocimiento a la magistrada. Reconocimiento para la maestra Leticia Tavira Victoria por su destacada participación en la disertación de la conferencia Consolidación de la Cultura Democrática en la Ciudadanía Mexiquense, 22 de febrero de 2024. Muchas gracias. Muchas gracias.